¿Están listos? En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo. Recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el evangelio correcto a las personas y son quienes guían
a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Soo-Park es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La Misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Soo-Park, quien fundó la Misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la Misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos. Así de esa manera realmente podíamos conocer
parte de lo que es la fundación en esta oportunidad internacional de jóvenes, de la misma forma el trabajo que realiza la misión Buena Nueva en todo diferentes países más que todo. Esto queríamos nosotros reflejarle al inicio de este programa especial porque como lo habíamos anunciado teníamos una entrevista especial con personajes muy importantes realmente que vienen desde otros países justamente acá a Bolivia. ¿Para qué? Para llevar esta Buena Nueva, como bien decía este documental tan hermoso que hemos visto. Pero de antemano le decimos a todos nuestros amigos oyentes que nos siguen a través de nuestras redes sociales y de la misma manera a través de Jerusalén Radio, que se ponga cómodo porque vamos a conocer historias de vida que de una u otra manera marcan el corazón y más que todo nos hacen cambiar también la mentalidad. Sí, yo quiero darle la bienvenida en esta mañana para empezar con esta entrevista especial al pastor Choi, que él viene justamente desde Corea del Sur, y también quiero darle la bienvenida a su intérprete en esta oportunidad, pastor Andrés Lin, que ya se encuentra en nuestra cabina en esta oportunidad de Jerusalén Radio a esta hora de la mañana. Rápidamente entonces me voy al otro lado en esta oportunidad y saludo a estas dos autoridades más que todo en este hermoso camino que es el Evangelio. Sí, quiero saludar en esta mañana al pastor entonces Choi, que ya se encuentra con nosotros, y le damos la bienvenida también a Jerusalén Radio. Buenos días, estoy muy agradecido a estar, ¿no?, con todos los hermanos que aman el Evangelio. 저는 한국에서 왔고요. 볼리비아에 처음 왔습니다. Yo vine de Corea del Sur, aquí, Bolivia, no, primera visita es para mí. 이 라파스라는 곳에는 말로만 듣고 또 TV에서만 봤던 곳을 제가 직접 또 땅을 밟을 수 있다는 게 너무 감사했고요. Ciudad de La Paz solamente yo escuché, no, también a través de televisión yo he visto, pero aquí realmente, no, por mi pierna, no, caminando, paseando aquí en la ciudad de La Paz, estoy muy agradecido, ¿no? 무엇보다도 감사한 것은 이 시간에 함께 또 하나님의 말씀을 또 이야기할 수 있고 또 성경 말씀 속에서 우리에게로 향한 하나님의 마음과 사랑을 또 함께 나눌 수 있는 이것이 너무 감사하고 고맙습니다. Y también más importante, ¿no?, en esta mañana, y podemos compartir, ¿no?, con ustedes y a través del amor del Señor Cristo que murió por nosotros. 저는 우리 하나님을 만난 그 연도가 94년도인데요. Mi persona, yo encontré ¿no?, el Señor 1994. 저는 처음부터 예수님을 누구나 물론 마찬가지겠지만 처음부터 예수님을 믿는 사람은 아니었습니다. Creo que todas las personas, no, igual, no, desde el principio yo no creía en Dios. 그런데 어느 날 우리 박옥수 목사님을 만났습니다. Pero un día yo encontré al pastor Oksu Park. 제가 원래 그 예수님을 마음에 받아들이기 전에 건축 현장에 다니면서 전기 공사 일을 했었습니다. Y antes de recibir, no, la salvación en mi corazón, yo trabajaba, no, en las construcciones. Mi trabajo es electricista de la electricidad. 근데 그 전기 공사 그 사업을 하기 위해서는 사람들에게 또 건축하시는 분들에게 노비를 많이 했어야 했죠. Y para mantener mi empresa de la electricidad, entonces yo tengo que ofrecer, ¿verdad?, no, a las personas, empresas. 그래서 노비를 하는 가운데 어떤 내가 그런 사람들에게 드린 것도 있지만은 또 그 대가가 나에게 오지 않을 때는 내가 그분들에게 화를 내고 또 욕도 하고 그랬었습니다. Entonces, para tener más trabajo, yo ofrecía, ¿no?, regalando, echando todo mi corazón. Entonces, esperaba, ¿verdad?, no, que me dé más trabajo, pero sí, cuando no dé más trabajo, me daba mucha rabia, ¿sí? Entonces, mucho enojo hacia ellos. 그러다 나중에 이제 제가 내 마음을 뭘 발견하게 되냐면, 야, 나라는 사람은 내 유익과 내 욕망을 위해서 모든 사람을 도구로 삼고 필요로 하는 사람으로 살아가는구나. 이걸 한번 보게 됐습니다. Después podía ver a mi persona verdadero
que mi persona para avanzar, ¿no? Para ganar, para beneficiarme, utilizando, ¿no? Aprovechando toda la manera, las personas, todas las cosas, eso yo podía ver a mi persona. 내 유익을 위해서 많은 사람들이 내 아쉬우면 내가 찾아가서 또 아쉬운 얘기하고 또 그 대가가 안 오면은 또 욕을 하고 그러면서 내 유익을 위해서 살아가다 보니까 아주 내가 더럽고 추한 사람인 것을 발견하게 됐죠. Para beneficiarme, yo visitando a las personas pedía. Claro, sí, yo también pidiendo, hablando, entregando algunas cosas, no ve mucho resultado. Yo enojaba mucho hacia ellos. Así pasando, ¿no? El tiempo podía ver mi maldad, mi corazón verdadero, solamente quiero usar, ¿verdad? ¿No? Aprovechar las cosas. 그 가운데서도 내 한편으로 생각에는 나만 그런가 다 그렇게 사람들이 살아가지 그렇게 생각을 했고 또 그것이 정상인 줄 알았죠. Y también mirando, observando mi corazón, había otra parte, ¿no? Sí, claro, yo estaba viviendo en esa manera, pero solamente yo nomás estoy viviendo así. En el mundo muchas personas viven como yo, entonces eso es normal. 근데 많은 사람들이 그렇게 살아가기 때문에 내가 어떤 것이 나쁜 마음인지 어떤 것이 사람들에게 지장을 주는지 전혀 모르는 채 그렇게 살아갔었는데 Así yo pensaba, no, toda la persona vive como yo, por eso yo no sabía que ese corazón que tengo no es como tan malos. 성경은 저에게 그런 사람들을 보고 마음에 죄가 있어서 그렇다고 말씀하고 있었습니다. La Biblia dice, dentro de mi corazón hay pecado, por ese pecado y así iban a vivir, ¿no? Así explicaba, ¿no? La Biblia. 그는 하나님으로부터 온 마음이 아니고 악한 영으로부터 온 마음인 것을 알게 됐죠. Podía entender que ese corazón que tengo no vino de Dios, sino de Satanás. 그때 이제 제가 우리 박옥순 목사님을 만나면서 죄에서 벗어나서 새로운 삶을 살게 되고 예수님을 내 마음에 영접하게 됐습니다. En aquel tiempo yo encontré al pastor Ospay, escuchando yo acepté el Señor, ¿no? En mi corazón. Podía recibir la salvación, luego podía vivir otra vida en mi vida. 물론 사람들마다 다 그런 마음을 가지고 살면서 왜 그런 마음이 나오는지 악한 영으로부터 그런 마음들을 받아들여서 그렇게 살고 있는지 그것이 뭐가 문제인지도 모르면서 사람들은 다 하나같이 살아가고 있었죠. Muchas personas están viviendo, ¿no? Aunque sin entender, sin saber, aunque Satanás dando este corazón, pero sin saber muchas personas están viviendo. 그러면서 거기서 죄에서 벗어나서 이제 그런 사람들을 향해서 갖고 계시는 하나님의 마음이 당신의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 십자가로 그 사랑을 나타내신 귀한 복음을 우리 마음에 받아들여서 자유하게 됐던 것처럼 또 그런 복음을 전하는데 저도 함께 하고 있습니다. Y ahí escuchando el evangelio, ¿no? A través de este evangelio yo podía aceptar, ahí recibí la salvación. Entonces, después de entender el evangelio, también deseando muchas personas que puedan recibir la salvación como yo. Con este deseo estoy también viviendo. 무엇보다도 볼리비아 언젠가 한번 그 볼리비아를 가볼까 하고 생각을 했었는데 En verdad yo muchas veces escuché a través de este país Bolivia y Bolivia muchas veces. Entonces deseaba, ¿no? Algún día Dios me permita, quería conocer. 볼리비아 라파스라는 그 이름은 들어봤지만은 제가 라파스라는 땅에 이렇게 있을 줄은 전혀 몰랐습니다. Aunque yo escuché, ¿verdad? No, la ciudad de La Paz de Bolivia, pero nunca imaginaba que mi persona estará en ese lugar. 제가 라파스에 어제 아침에 왔는데요. 그제는 산타크루스에서 집회를 했습니다. Y yo llegué aquí a la ciudad de La Paz ayer. Y antes de ayer, yo estaba en la ciudad de Santa Cruz. 대부분의 볼리비아 사람들이 이렇게 복음을 사랑하고 또 누구보다도 복음을 듣는 그 말씀을 듣는 경청의 자세가 너무 좋고요. Mirando los bolivianos escuchan, ¿no? Atentamente la palabra de Dios.
y también mirando su actitud que piensa, ¿no? Desea tanto escuchar la palabra de Dios. Yo puedo admirar, ¿no? ¿Verdad? A los bolivianos este corazón. 어제 아침에 일찍 라파스 공항에 도착해서 어제 오전에는 이곳에서 약 2시간 정도 떨어진 곳에 교도소의 신학교 졸업식에 참석을 하게 됐습니다. Ayer temprano, ¿no? De la mañana llegamos aquí a La Paz. Luego un lugar que 2 horas de distancia que está alejado de la ciudad de La Paz, se llama Patacamaya, realizamos, ¿no? Graduación de los privados de libertad. 그때 저는 요한복음 8장에 간음 중에 잡힌 여자에 관한 이야기를 나눴습니다. Entonces yo compartí acerca de una mujer adúltera que está escrito en el libro de San Juan capítulo 8. 간음하다가 현장에 잡힌 여자를 서기관과 바리새인들이 예수님 앞에 끌고 왔는데요. Entonces una mujer estaba adulterando ahí en el mismo acto, los fariseos y luego las escribas trajeron ante Jesucristo. 율법에는 이러한 여자를 돌로 치라고 하셨는데 예수님은 어떻게 말하시겠냐고 물었죠. Entonces, según la ley de Moisés, tales mujeres tienen que apedrearla. Pero Jesús, ¿usted qué hará? Así preguntó a Jesús. 그때 간음 중에 잡힌 여자에 대한 그 마음을 좀 생각하게 됐습니다. Entonces, en esa palabra, ¿no? Yo podía meditar, ¿no? En el lugar de esa mujer adúltera. 그 여자의 부모님이 그 여자에게 그렇게 얘기를 했겠죠. Me parece que los padres de esa mujer adúltera hablarían. 너 왜 그렇게 간음하다 현장에 잡혔어? Porque mi hija, ¿por qué tú así hiciste malas cosas? 내가 너 때문에 창피해서 못 살겠어. Por tu causa me da mucha vergüenza. 엄마, 아빠, 나도 죄를 안 짓고 싶었는데 안 지을 수가 없어. La madre, el padre, yo tampoco quería cometer pecado, pero no podía vencer este deseo. 안 지으려고 해도 죄가 나를 이겨서 내가 죄를 이길 수가 없고 다스릴 수가 없었어요. Porque yo intentando, pero no podía vencer ese pecado y me venció, me arrastró. 야, 네가 우리 딸이라는 게 너무 부끄럽다. Verdaderamente tú eres mi hija, me da mucha vergüenza. 또 그 간음하다가 현장에 잡힌 여자의 오빠는 이렇게 얘기했을 거예요. Y también hermano mayor de esa mujer adúltera y hablaría de esa manera. 야, 내가 네 오빠라는 것이 너무 수치스럽다. En verdad, soy tu hermano mayor de usted, me da mucha vergüenza. 네가 우리 가족 중에 한 사람인 것이 너무 부끄러워. Entonces tú eres un miembro de mi familia, eso es verdad, gran vergüenza. 어쩌다가 우리 가족 중에 너 같은 사람이 있었냐. ¿Y por qué nació en nuestra familia tú? 그렇게 그 여자에게로 향한 가족들과 친척들은 정죄하고 증오하고 가족이 된 것을 후회하고 그랬을 겁니다. Me parece, ¿verdad? No, su familia, sus parientes, así condenando, ¿no? Hacia esa mujer adúltera. Luego, arrepintiendo que ser un miembro de la familia, así haría, ¿no? Me pensaba, ¿no? 그래도 그 여자에게로 향한 예수님의 마음은 그렇지 않았습니다. Pero el corazón de Jesucristo hacia esa mujer adúltera es muy diferente. 그 여자가 생각할 때는 예수님도 율법을 지키신 분이고 하나님의 아들이기 때문에 내가 간음하다 현장에 잡혔기 때문에 돌로 치라고 얘기하실 거야. La mujer adúltera pensando que Jesús también cumpliendo todas las leyes de Dios, luego sí, entonces Jesús también va a decir que sí, como tal mujer va a apedrearla. 그때 예수님은 돌을 들고 간음 중에 잡힌 여자를 치려고 했던 사람들을 향해서 이렇게 말씀했습니다. En ese momento Jesús habló a las personas que quería apedrearla. 너희 중에 죄 안 지은 자가 돌로 치라 이렇게 얘기하지 않았습니다. No habló entre ustedes que no cometió pecado, primeramente arrojarla. 죄 안 지은 자가 돌로 치라고 했다면은 금방 사람들이 간음 중에 잡힌 여자에게로 돌을 던졌을 것입니다. Entonces, primeramente arrojarla entre ustedes que no han cometido tal pecado. Entonces, mucha gente como pedrearon, ¿no? A esa mujer. 그런데 예수님은 그 사람들에게 너희 중에 죄 없는 자가 돌로 치라고 했죠. Pero Jesús habló entre ustedes que entre ustedes no hay pecado en su corazón. Primero arrojarla, así dijo. 그래서 돌로 치려고 했던 많은 사람들이
죄는 짓지는 않았지만 죄가 없지는 않았습니다. 그래서 죄가 있기 때문에 돌을 그대로 두고 다 그 자리를 떠난 것이죠. Entonces las personas, escuchando de la palabra de Jesús, aunque no cometió pecado tal mujer, pero en sus corazones tenía pecado. Por eso, en vez de apedrearla, soltando las piedras, regresaron. 그때 예수님은 너를 정죄한 자가 있느냐? 주여 없습니다. Ahí Jesús preguntó a esa mujer adúltera, ¿sí? Los que acusaban a ti, ¿dónde están? Ah, no hay nadie. Entonces 나도 너를 정죄하지 아니하노니 다시는 가서 죄를 범치 마라. Jesús también dijo a esa mujer, ni yo te condeno, no peque más. 많은 사람들은 간음중에 잡힌 여자를 향해서 정죄하고 송사하고 증오했겠지만 Muchas personas mirando a esa mujer adúltera, acusando, luego condenando. 하나님의 아들이신 예수님은 그런 우리를 죄에서 벗어나서 자유를 주시려고 이 땅에 오셔서 십자가에서 당신의 몸을 희생하셨습니다. Pero Jesús quería dar a nosotros, ¿sí?, la esperanza, la libertad de nuestros pecados. Por eso vino a este mundo y murió en la cruz. 재소자들의 마음 속에도 En el corazón de los privados de libertad, 야 내가 가족에 돌아가면 가족들이 나를 싫어하지 않을까 하는 생각도 있을 겁니다. que ellos tendrán un pensamiento, ¿no? Regresando a mi familia, mis familias no van a querer a mí. 사람들은 또 가족들은 그렇게 생각하실 수 있지만은 Como las personas pueden pensar así, 우리에게 자유를 주시고 pero no dio la 우리에게 libertad, 평안을 주시고 no dio la paz. 우리에게 화평케 하시는 예수님은 절대 우리를 정죄하지 않으시고 Jesucristo que nos ha dado estas cosas nunca condena a nosotros. 십자가에서 흘리신 예수 그리스도의 피로 말미암아 우리의 모든 죄를 다 씻었기 때문에 그 하나님은 우리를 의롭다고 하셨습니다. Y por medio de la sangre de Señor Cristo que derramó en la cruz, nos hizo limpios. Por eso Dios mirando a nosotros dice, somos justificados. 그 이야기를 어제 오전에 졸업식 때 말씀을 나눴습니다. Esta palabra nosotros compartimos, ¿no?, en la graduación. 많은 사람들이 아멘으로 화답하고 Muchos privados de libertad aceptaron amén. 너무 감사하고 좋은 말씀을 전해주셨다고 그렇게 했습니다. Sí, respondieron que como escucharon, ¿no?, una palabra tan hermosa. 우리 어제 저녁에 이 라파스의 중심에 있는 어떤 한 교회에서 집회를 가졌는데요. Anoche también nosotros realizamos gran seminario bíblico en una iglesia que está ubicado en el centro. 열왕기상 3장 말씀을 나눴습니다. Y primero de Reyes capítulo 그 3 말씀을 compartimos. 보면 창기 두 계집이 아이를 낳아서 한 계집이 자다가 그 아이를 죽인 다음에 다른 계집의 아이와 바꿨던 이야기가 나옵니다. Entonces en esta palabra una ramera dio a luz, luego se acostó sobre él, murió. Entonces esa ramera cambió su hijo muerto cambiando a otro hijo que está vivo cambió. 그래서 그렇게 바꿨던 그 여자들이 살아있는 아들은 다 자기 아들이고 죽어있는 아들은 상대방의 여자의 아들이라고 하면서 싸움이 끝나지 않았는데요. Dos rameras peleaban, ¿no? Un hijo que está vivo es mío, un hijo que está muerto es tuyo. Así estaba peleando, no podía solucionar. 그래서 그 싸움이 끝나지 않아서 그 시대에 왕이신 솔로몬 왕에게 찾아갔죠. Por eso dos rameras presentaron ante el rey Salomón. 솔로몬 왕에게 가서 자기들의 사정 이야기를 했을 때 Entonces ante rey Salomón ellos hablaron. 다 두 여자 다 살아있는 아이는 자기 아들이고 죽어있는 아이는 상대방 여자의 아이라고 서로 다툼이 있었죠. Ya dos rameras estaba hablando, ¿no? Un hijo está vivo mío, un hijo muerto es tuyo. 그때 솔로몬 왕께서 한 신하를 시켜서 칼을 가져오라고 했어요. Escuchando rey Salomón y mandó un siervo para que traer, no, una espada. 살아있는 아이는 한 명인데 Un hijo bebé uno es, 자기 아들이라고 서로 빼앗으려고 하는 여자는 둘이기 때문에 pero dos mujeres querían tener ese hijo vivo. 솔로몬 왕은 칼을 들어서 이 아이를 둘로 나누자 이렇게 생각을 하고 칼을 들었어요. Rey Salomón levantó espada para cortar la mitad.
그때 한 여자가 이렇게 얘기를 했어요. Mirando de repente una mujer habló. 왕이시여 내가 지금까지 거짓말했습니다. El rey, hasta ahora yo he mentido. 저 여자가 참 엄마입니다. Otra mujer es madre verdadera. 내가 참 엄마라고 지금까지 우겼습니다. Yo mentí, yo soy una madre, no es verdadera. 내가 가짜 엄마입니다. Yo soy la madre falsa. 이 아이를 저 여자에게 주십시오. Este hijo bebé puede entregar a otra 그리고 mujer. 제발 이 아이의 생명을 살려주십시오. Y por favor, no mate ese hijo vivo. 내가 이 아이를 뺏으려고 데려오려고 하면 할수록 이 아이에게 칼날은 가까이 올 거 아닙니까? Más yo quiero tener este hijo vivo, entonces esa espada va a estar más cerca de ese hijo vivo. 그 생명 앞에 그 엄마는 자기 모든 것을 포기를 했습니다. Entonces esa mujer despojó, abandonó todas las cosas para cuidar la vida de hijo. 근데 반대한 그 여자는 이렇게 얘기를 했죠. Pero otra mujer habló en esa manera. 왕이시여 좋습니다. 네 것도 되게 말고 내 것도 되게 말고 둘로 나눕시다. El rey está bien cortarlo la mitad para que no sea mío tampoco 그때 tuyo. 왕은 칼을 거두면서 구별을 해냈습니다. Entonces en ese momento el rey, y sacando la espada, podía distinguir bien. 이 아이의 생명을 사랑하는 여자는 자기 모든 것을 포기한 여자였구나. Esa mujer que ama tanto ese hijo vivo podía despojando todas las cosas de esa mujer. 그래서 자기 모든 것들을 다 포기하고 아이의 생명을 사랑하고 살리려고 하는 이 여자가 참 엄마구나. Despojando, ¿no? Y dejando todas las cosas, esa mujer luego quería salvar ese bebé. Esa mujer es la madre verdadera. 근데 반대의 여자는 아이를 갖고자 하는 그 소욕은 풍부한데 Pero otra mujer tanto quiere desear, ¿verdad?, tener ese hijo. 생명에는 관심이 없는 것을 왕은 구별해냈습니다. Pero en el corazón de esa mujer no tiene interés de la vida. Eso podía ver el rey Salomón. 그 아이의 생명을 위해서 자기 모든 것을 포기했던 그 여자에게 그 아이를 주라고 했습니다. Entonces el rey Salomón dijo que entrega a esa mujer que quería dejar todas las cosas para salvar ese hijo. 솔로몬 왕은 칼을 들고 이 아이를 죽이려고 칼을 들었던 것이 아니고요. El rey Salomón no alzó la espada no para matar a ese hijo. 이 아이가 어떤 엄마에게 가야 한평생을 행복하게 살 수 있을까? 그 엄마를 구별해내려고 하는 칼날이었습니다. Entonces esa espada para distinguir a qué mujer entregando ese hijo podrá vivir felizmente para siempre. 자기 모든 것을 포기하고 아이의 생명을 살리려고 하는 게 그 예수님의 그림자였죠. Entonces despojándonos todas las cosas de esa mujer es la sombra de Jesucristo. 그 아이를 반으로 나누자고 했던 자는 그 사단의 그림자였습니다. Entonces otra mujer quería cortar la mitad, eso es la sombra de Satanás. 하나님은 우리가 어떤 누구에게 이끌림을 받고 누구에게 속해서 한평생을 가장 행복하게 살 수 있는가를 정확히 아셨습니다. Dios sabía exactamente, ¿no?, si los hombres recibiendo la guía de quién pueden vivir felizmente. 그래서 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 그 예수님의 피로 우리의 죄값을 다 치르시고 우리를 의롭다 하시고 거룩하다 하시고 영원히 온전하다 하시면서 하나님 안에서 가장 행복한 삶을 살 수 있도록 우리에게 귀한 약속을 해주시고 우리를 사랑하심을 나타내셨습니다. Y por eso envió su Hijo a este mundo, luego a través de la muerte de la cruz limpió nuestros todos pecados. Por eso Dios nos habla, somos justificados, somos santos, somos perfectos. A través de la muerte del Señor Cristo, Dios mostró su amor verdadero hacia nosotros. 끝으로 청취자 여러분에게 당부를 드리고 싶은 마음이 있습니다. Últimamente yo quiero pedir a los oyentes, 우리 모든 사람들이 이 세상에 태어나서 돈이 많고 또 다른 많은 직분이 좋은 직책을 가지고 그래서 행복이 아니라 sí, como teniendo con mucho dinero, también tiene muchos cargos altos, por estas cosas estarán felices, no es así. 우리 마음속에 있는 그 죄를 사함받고 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻어서 그 하나님 안에서 이끌림을 받으면서 사는 그 삶이 가장 행복한 삶인 줄 우리가 압니다. Nosotros sabemos
que primeramente a través de nuestro Señor Jesucristo limpiando nuestros todos pecados. 그래서 하나님께서 우리도 태어나서 하나님 앞에 설 때까지 어떤 삶을 살아야 가장 행복하게 살 수 있을까 이것을 잘 아신 다음에 예수님을 보내셔서 그 예수님으로 말미암아 십자가의 사랑을 나타내시고 우리로 그 하나님 안에서 남은 삶을 복되게 살게 되기를 바라는 것입니다. Dios también sabía muy bien en quién estando juntos nosotros recibiendo la guía estará bien felizmente, ¿verdad? Por eso envió a su Hijo Jesucristo limpiando todo nuestro pecado en la cruz. Luego con Él, llevando esa vida, estará bien, esa vida más feliz. 이 시간에도 우리와 함께하고 계신 여러분 모두가 다 그리스도를 마음에 영접하셔서 하나님이 우리에게 갖고 계시는 그 사랑과 그 계획 안에서 남은 삶을 가장 복되게 살게 되기를 바라는 것입니다. Entonces espero que todos los oyentes ahora que está escuchando, entendiendo ese corazón del Señor, dentro del plan, dentro de la voluntad de Dios, todos viviendo ahí, quiero que vivan felizmente, ¿no? Y alegremente. 기도하겠습니다. Y oraremos. 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, gracias. 우리도 그 아이처럼 죽을 수밖에 없었던 우리에게도 그리스도를 만나게 하셨고 Nosotros también, igual que ese hijo iba a morir, nosotros también hizo encontrar nuestro Señor Cristo. 우리가 이 세상에 태어나서 죄를 짓지만 씻을 수는 없어서 지옥에 갈 수밖에 없었던 사람이었습니다. Y viviendo este mundo cometimos pecados, pero lamentablemente no podemos limpiar nuestros pecados. Iba a ir al infierno nosotros. 하나님께서 그런 우리를 잘 아시고 예수 그리스도를 선물로 우리에게 주셔서 Dios sabiendo todo esto a nosotros y Dios regaló su Hijo Jesucristo para nosotros. 십자가에서 예수 그리스도를 내어 주시면서까지 우리를 사랑하셨습니다. Luego entregando en la cruz y luego hasta matando su Hijo nos amó. 그래서 우리가 하나님에게 이끌림을 받고 그리스도 사랑 안에서 남은 삶을 행복하고 가장 복되게 살게 되기를 바랍니다. Si esperamos que como nosotros recibiendo ese amor del Señor Jesucristo, luego recibiendo su guía y vivir dentro del Evangelio una vida más feliz. 이 시간을 주신 주님 앞에 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. Estamos muy agradecidos por permitir esta entrevista. Luego agradecemos a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias. Así de esta manera realmente también nosotros agradecemos al pastor Choi, más que todo también al intérprete, al pastor Andrés Lin, por esta gran noticia que nos ha dado desde su testimonio de cómo conoció la misión Buenas Nuevas, cómo cambió su vida. Y lo más importante, más que todo, es en esta oportunidad saber que ese corazón realmente se está transmitiendo no solamente en un país, sino a nivel mundial. Nosotros queremos también decirle de que esta Buena Nueva va a continuar en esta oportunidad y rápidamente queremos pedirle también al pastor Choi que haga la invitación oficial a este Congreso de Líderes Cristianos que se va a realizar justamente en los Estados Unidos, donde también se espera que muchas personas desde Bolivia se trasladen hasta este lugar. ¿Para qué? Para escuchar ese mensaje de esperanza en su corazón. Ya hay fecha, se trata desde el 1 al 4 de abril. Pastor Choi, queremos que haga usted la invitación oficial a todos los bolivianos, a todas las personas realmente que se trasladen hasta los Estados Unidos y puedan escuchar este mensaje de esperanza. 또 초청하고 또 간단하게 또 소개해 주시면 감사하겠습니다. 예, 세계 많은 사람들이 기독교인들이 있지만요. En el mundo hay muchos cristianos y líderes. 무엇보다도 신앙생활하면서 죄 문제를 해결하지 못해서 어려워하고 고통하는 사람들이 참 많습니다. Hay muchos cristianos que llevando la creencia, pero por su pecado todavía no puede solucionar. Por ese tema muchos cristianos sufren. 일찍이 하나님께서 1962년도에 박옥순 목사님을 사랑하셔서 그 죄 사함을 받게 하신 뒤에 Dios amó su siervo, Pastor Ospak, hizo recibir la salvación 1962 años. 딱 끝까지 복음을 전하시려고 지금까지 계속해서 복음의 일을 해오셨습니다. Entonces, según la voluntad de Dios, llevar ese evangelio hasta último tierra del mundo, según ese propósito, guiando a su siervo. 그래서 그 박옥순 목사님이 한국에 계시는데 Pastor Ospak actualmente está viviendo en Corea. 한국뿐만이 아니고 세계 여러 곳에 이 복음이 전파되기를 기뻐하시고 바라셔서
Entonces, no solamente compartir el Evangelio en Corea, sino también todos los países. 많은 목회자들을 초청해서 이 컨퍼런스를 가지시면서 서로 마음을 나누고 성경 속에 우리에게로 향한 하나님의 메시지를 같이 이야기하면서 이런 행사를 갖기를 시작했습니다. Y por eso invitándonos muchos pastores líderes del mundo, luego que tanto desea compartir el Evangelio, el mensaje del Señor Cristo, así empezamos, ¿no? 그러면서 해마다 한국뿐만이 아니라 미국, 그래서 1년에 2회 내지 3회씩 이런 컨퍼런스를 가지면서 올해는 미국 휴스턴에서 4월 1일부터 4일까지 세계의 많은 목회자들과 또 복음을 사랑하는 모든 분들이 모여서 컨퍼런스를 갖습니다. Sí, durante un año, 2 veces, 3 veces realizamos, ¿no?, este evento CLF, pero en esta vez, en Estados Unidos, Houston, estamos invitando o queremos realizar. 방금 라파스 이 가까운 이 도시에 위성 방송으로 또 함께 엔나세 방송을 통해서도 연결이 됐던 어떤 방송사에서 이런 인터뷰를 가졌는데요. También hace poco antes, atrás, ¿verdad? ¿No? Hicimos una entrevista en canal de Cristo TV también. 그런데 그분도 휴스턴에 초청을 했었습니다. Nosotros invitamos ese gerente general de ese 가보고 싶어 canal. 하시고요. Invitamos a Houston, él también tanto desea participar. 언제든지 문의가 가능하고 또 누구든지 올 수 있기 때문에 Entonces, cualquier persona puede preguntar a nosotros, luego no hay límite, ¿no? Todos pueden participar. 망설이거나 주저하지 마시고 이 복음을 세계 만방에 많은 나라에 전파하면서 많은 사람들이 죄에서 벗어나서 신앙생활을 가장 행복하게 하시려고 하는 그런 사람들에게 함께 할 수 있으면 좋겠고요. Y no tenga miedo, ¿no? Cualquier cosa, pregunte a nosotros, luego, y todos los cristianos, líderes, todas las personas, deseamos que participen en ese evento y escuchar la palabra de Dios. 이번 휴스턴에서 갖는 CLF는 그 어느 때보다도 많은 사람들이 참석할 줄로 우리가 예상을 하고 있습니다. Si nosotros esperamos ahora este CLF en Houston, más que otros eventos participarán muchas personas. 청취자 여러분들께서도 주저하지 마시고 언제든지 오시고 또 함께 하셔서 정말 우리가 그리스도인으로서 하나님의 사랑을 듬뿍 받고 그 마음이 옆에 지인들에게도 또 가족들에게 친척들에게 나눠주면서 하나님을 찬양하는 데 함께 하시면 좋겠습니다. Entonces, todos los oyentes en este programa, sin duda, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier momento, o preguntando a nosotros, queremos participar juntos. Luego, participando en ese evento, escuchando la palabra de Dios. Luego, ustedes puedan transmitir su familia, sus parientes, sus conocidos, que todos que escuchan tendrán una esperanza, luego el amor del Señor Cristo. 예, 감사합니다. Sí, gracias. Así de esta manera, realmente, queridos oyentes de Jerusalén Radio, de la misma forma, a través de nuestras redes sociales, queremos decirles que estamos teniendo esta entrevista en vivo con el pastor Choi, más que todo que él viene de Corea del Sur en esta oportunidad, trayendo el evangelio, trayendo esperanza para el corazón de cada uno de los bolivianos. Rápidamente queremos mostrar esta fotografía, porque en primera instancia estuvo en la ciudad de Santa Cruz, como él bien lo decía justamente en la entrevista. Él se reunió en Palmasola con los privados de libertad. Mire usted la característica en esta ocasión. Muchos de ellos participaron en esta actividad tan importante que se realizó también en la capital cruceña, donde los internos pudieron recibir ese mensaje de esperanza en sus corazones. De la misma manera, el pastor Choi también se reunió con las autoridades del directores en esta oportunidad de ese lugar, de Palmasola, también dándole a conocer ese mensaje de esperanza para sus corazones y más que todo conectar el corazón con todos y cada uno de los privados de libertad con las autoridades. Paralelo a ello, también decía en la entrevista que también realizaron un servicio especial en donde justamente en Santa Cruz, en la iglesia de Palma Verde. Allí estuvieron todos los hermanos que son parte también de la misión Buena Nueva ya en ese departamento y también otras visitas que llegaron para fortalecer su corazón con la palabra de Dios. Por ende, le daba a conocer realmente todo este trabajo que se realizó en coordinación también con los ministros acá en Bolivia. Luego,
Acá en la ciudad de La Paz, el día de ayer se trasladó hasta Patacamaya. Ahí también se graduaron a 10 internos que terminaron los estudios de IMEI y de teología. También recibió reconocimiento por las principales autoridades del régimen penitenciario en Patacamaya y también ellos recibieron ese mensaje de esperanza en sus corazones. Luego, en horas de la noche, también se realizó la gran conferencia magistral con masiva participación de los hermanos acá en el departamento paceño y otras personas también que escucharon en esta oportunidad ese mensaje de esperanza, como también algunos de ellos recibieron la salvación. Y justamente hacía referencia el pastor Choi que recibir la salvación también es nuevamente vivir. Recibir a Jesucristo en nuestro corazón. De esa característica nosotros le estamos reflejando también toda esta noticia positiva a esta hora de la mañana a través de Jerusalén Radio y de la misma manera a través de nuestras redes sociales. Nuevamente agradecemos al pastor Choi por permitir esta entrevista en vivo a través de estos medios de comunicación con la única finalidad de llevar las buenas nuevas. Y para finalizar, justamente queremos que también haga la invitación porque muchas personas hoy se trasladan hasta San Pedro. ¿Por qué trabajar con los internos? ¿Por qué trabajar y tomar en cuenta este sector? Porque muchas personas se preguntan ¿por qué este sector son tomados en cuenta justamente para estas grandes actividades? Y queremos trasladarle esta pregunta justamente también a esta hora de la mañana al pastor Choi. ¿Por qué trabajar con ellos? ¿Son tan importantes también para la sociedad, para que ellos también conozcan la verdadera salvación? 어떤 목적을 가지고 이 교도소에 오늘 이제 개강식 및 이런 많은 사람들이 관심을 가지고 있는데 그런 부분에도 잠깐 이렇게 목사님께서 말씀을 해주시면 감사하겠습니다. 예, 오후에 갖는 시간도 참 기대가 되고 소망이 됩니다. Esta inauguración que va a realizar en San Pedro también tenemos mucha esperanza, ¿no? 많은 나라마다 이렇게 가보았지만 재소자들이 계속해서 교도소에 포화 상태로 재범해서 들어오고 또 새로운 분들이 들어오기 때문에 교도소는 포화 상태입니다. Visitando, ¿no? Muchos régimen penitenciario de diferentes países, pero tiene, sí, casi todos los países tienen misma situación. Y las nuevas personas ingresando a la cárcel, también los que están adentro, también ellos saliendo de nuevo, entrando. Por eso, ¿no? La mayoría, ¿no? Todos los lugares está lleno de los privados de libertad. 관계자들이 가장 염려하는 것이 또 바라는 것이 하나가 있는데요. Los autoridades de la cárcel, como nos piden, ¿no? 재수자들이 출소를 해서 다음 삶에 다시 재범하지 않고 또 평안한 가정과 사회의 밝은 사회를 위해서 어떻게 할 수 있을까? 이게 가장 고민으로 알고 있습니다. Entonces, las autoridades tienen muchas preocupaciones y los privados de libertad saliendo afuera con la libertad. Entonces, ellos cómo van a adaptar, cómo van a vivir cambiando su vida o si regresa a la cárcel, ¿qué pasaría? ¿No? Esa parte tiene, ¿no? Bastante preocupaciones. 그리고 우리가 신앙생활 하다 보면 절제력과 자제력을 기를 수 있고 Nosotros llevando la vida de fe podemos aprender frenar 신앙의 힘으로 모든 것들을 다 이길 수 있기 때문에 por la fuerza de la vida de creencia podemos vencer. 신앙생활을 하면서 그 마음을 다스리고 이끌어 준다면 Por eso llevando la vida de fe guiando a los privados de libertad 많은 재수자들이 나와서 평범하게 가정을 지키면서 또 밝게 살 수 있을 줄로 알거든요. Entonces sabemos los privados de libertad, aprendiendo la vida de fe, ellos llevarán otra vida muy feliz. 간음중에 잡힌 여자가 예수님을 통해서 죄 사함을 받고 난 뒤에 Esa mujer adúltera a través de Cristo recibiendo la salvación, 그 여자가 다시 죄를 범하지 않을 수 있는 이유가 하나 있다면 entonces esa mujer ya no peque más, ¿por qué puede llevar esa vida? 돌에 맞아 죽어야 할 그 여자가 예수님의 그 피의 능력으로 또 말씀 한마디로 살려줬기 때문에 예수님께 고마워하고 감사한 마음이 그 여자의 마음에 풍성하게 많이 채워지면 채워질수록 많은 유혹이 오겠지만 이길 수 있는 힘이 거기에 있기 때문에 죄를 범하지 않을 수 있다는 것입니다. Esa mujer iba a morir, ¿verdad? No por apedrearla, pero a través de la palabra de Jesús y podía recibir la salvación, tener la vida. Entonces en el corazón de la mujer tiene
tantos agradecimientos y amor del Señor Jesucristo. Ese amor, ese agradecimiento supera, ¿no?, tantos deseos y también malos pensamientos. 그래서 그 교도소 안에서 신학교를 개설을 해서 신학생들을 모집해서 그 신학생들의 마음에 그리스도의 마음을 풍성하게 말씀으로 채워주고 또 출소한 뒤에도 고맙고 감사한 마음으로 많은 유혹을 이기면서 정말 그 가장으로서 또 각 가정의 한 일원으로서 남은 삶을 밝고 맑게 살면서 그 가정이 밝고 맑게 살면 그 고을과 또 사회가 밝고 맑아지면서 좋은 또 아름다운 그 나라가 형성되리라고 생각이 됩니다. Y por eso nosotros damos, ¿no?, esta teología dentro de la cárcel. Entonces todos los privados de libertad, llenando a través de la palabra de Dios en sus corazones, ¿no? Entonces teniendo la fuerza de ese amor del Señor, a través de la fe, de vida de creencia, pueden superar sus pensamientos malos, sus deseos. Luego ahí saliendo también con la libertad afuera, con ese Señor del corazón también puede vivir y su familia juntos, cambiando un hogar, también cambiando un pueblo, cambiando, ¿no?, toda parte. 그래서 어제 그 갔던 그 교도소의 책임자와 함께 제가 이야기를 나눴는데요. Y ayer también encargado como director del régimen en Patacamaya conversamos. 볼리비아에도 많은 교도소가 있는데 그 교도소마다 이런 신학교를 개설해서 많은 사람들이 예수님의 마음을 품고 또 재범하지 않고 밝은 사회에 공헌하면서 다른 삶을 아름답게 남은 삶을 아름답게 살아갈 수 있도록 그렇게 이끄시는데 우리와 함께 도와달라고 부탁을 드린 적이 있습니다. Aquí en Bolivia también hay varios cárceles, ¿verdad?, ¿no? Entonces, todos los lugares de régimen penitenciario, sí, como formando esa escuela de la teología. Entonces, todos los privados de libertad, escuchando, llenando esa vida de fe en sus corazones, nosotros y hablamos. 청취자 여러분들도 교도소뿐만이 아니라 또 볼리비아의 산타크루스, 라파스 각 주마다 또 교회가 있고 여러 교회가 있기 때문에 이 방송을 들으시면서 마음의 죄 때문에 고민하거나 또 삶에 지쳐서 많은 사람들이 어려워하는 사람들이 있을 줄로 아는데 언제든지 연락하셔서 또 그리스도의 사랑을 발견하고 남은 삶을 기쁘고 즐겁게 행복한 삶을 살게 되기를 바라는 것입니다. No solamente área de régimen penitenciario, ¿no? Esta mañana todo lo que está participando esta radio, Jerusalén Radio, en sus vidas, en sus corazones, todavía tiene pecados, tiene oscuridad, tiene situaciones. Entonces en Bolivia, en diferentes ciudades, Santa Cruz, Cochabamba, aquí en La Paz, en diferentes ciudades tenemos nuestra iglesia, Misión Buenas Nuevas, acercándose, puede preguntar. Entonces ahí, escuchando la vida de creencia, ahí ustedes aceptando, pueden llevar una vida muy diferente, felizmente podrán vivir. Realmente de esta manera estamos entrevistando en vivo a dos siervos de Dios en esta oportunidad que ellos vienen de Corea del Sur en esta mañana y sin duda alguna también están haciendo referencia sobre todo el trabajo que están realizando acá en Bolivia. Pero realmente algo muy importante que queremos transmitirle también al Pastor Choi es sobre un mega evento que se va a realizar en la ciudad de Sucre y justamente hablamos del 2025, ¿sí? Queremos hacerle referencia acerca de este tema porque todos los bolivianos estamos muy felices, estamos con el corazón al 100%, realmente esperando estos días para reencontrarnos con muchos jóvenes que van a venir de otros países. ¿Qué consejo o qué mensaje le daría a todas aquellas personas que en este momento están escuchando y también quieren ser partícipe de este evento tan importante que reiteramos que se va a realizar el encuentro de jóvenes en el 2025, allá en la ciudad de Sucre, en el departamento también de Chuquisaca, donde también llegarán los máximos representantes de esta misión como también de la Fundación Internacional de Jóvenes? 어떻게 이제 참석을 하는지 또 관심을 가질 텐데 그런 부분에도 이렇게 또 강사 목사님께서 또 이렇게 이야기를 해주시면 감사하겠습니다. 볼리비아에서
캠프를 한 지가 몇 년 됐는데 또 이 관계자분들과 또 많은 분들이 마음을 합해서 내년에 이곳에서 캠프를 하려고 지금부터 준비 중에 있습니다. Sí, año atrás también realizamos en Bolivia campamento mundial. También próximo año va a realizar en Bolivia, ¿no? Entonces los coordinadores juntamente estamos preparando para realizar ese mega evento en Sucre. 그때는 누구든지 또 참여할 수 있고요. En ese evento cualquier persona puede participar. 특히 이렇게 라디오 방송에 함께하는 모든 분들은 다 오시기를 바랍니다. Especialmente toda la persona que está escuchando en nuestro programa a través de radio, me gustaría que todos participen. 그래서 캠프를 하면서도 정부 관계자들과 또 볼리비아 많은 시민들과 또 학생들 또 많은 분들이 함께 하셔서 이런 주님의 사랑을 나눌 수 있는 그런 시간이 되면 좋겠습니다. Sí, todas las autoridades de Bolivia, también todos los jóvenes y participando en ese evento, luego escuchando y compartiendo el amor del Señor Jesucristo, me gustaría, ¿no?, que todos participen y escuchar. 이미 장소는 정해졌는데요. 날짜도 이제 정해지고 또 여러분들 오실 수 있는 길이나 또 이런 정보들을 알 수 있도록 안내할 수 있도록 많은 것들을 여러분에게 차후에 또 공지해 드리겠습니다. El lugar y la fecha y también ustedes en qué manera sí puede conocer nuestro evento, ¿no?, que va a realizar el mega evento en Sucre. Así nosotros estamos ordenando y poco a poco nosotros informaremos a todos ustedes. 어제도 그렇고 오전에도 이런 이야기들을 만나는 사람들에게 했지만 내년에 볼리비아에서 그런 캠프를 갖는다는 굉장히 기대가 되고 또 지금부터 오려고 옆에 지인들과 함께 오려고 하는 사람들도 하나 둘씩 계속해서 나타나고 있습니다. Y ayer y hoy día, ¿no?, también cualquier persona encontrando, nosotros informamos, ¿no?, sobre ese mega evento que va a realizar próximo año en Sucre. Entonces, bastante, ¿no?, persona tiene interés. Desde ahora, uno, dos, varias personas están expresando o desea participar en ese eventos. 이곳 나파스에서 많은 변두리에 계신 분들이 오기가 쉽지는 않겠지만 또 이거 계속해서 평생 있는 것도 아니기 때문에 한번 찾아오셔서 이 캠프에 함께 하시고 또 왔다 가시면은 영적으로도 또 마음의 세계도 풍성하게 배워서 남은 삶을 또 복되게 가정과 함께 살아갈 줄로 우리가 믿습니다. Y claro, sí, alrededor de la ciudad de La Paz, también otras ciudades, y todos son ocupados, ¿no? Pero participando en ese mega eventos, y pueden aprender y conocer también la palabra de Dios. Luego en su vida aplicando, podrán llevar una vida muy feliz, también llena de paz. Agradecemos realmente al Pastor Choi a esta hora de la mañana por ese tiempo tan importante para nosotros. Así de esta manera estamos llegando a la parte final y decirles realmente que estamos muy felices también porque sabemos de que ellos han traído las buenas nuevas a nuestros corazones y más que todo en todo Bolivia. Por ende, Dios está trabajando también para todos y cada uno de los bolivianos con estas bonitas actividades que se están realizando con la única finalidad de difundir esta buena noticia que es el Evangelio. Muchas gracias. Pastor Choi, también muchas gracias al Pastor Andrés Lin por acceder a esta entrevista. 감사합니다. Muchas gracias. Claro que sí, ahí estaban entonces esta entrevista que realmente queríamos mostrarle a todos y cada uno de ustedes a esta hora de la mañana para que usted conozca también todo el trabajo que viene realizando la Misión Buenas Nuevas, no solamente en diferentes países, sino también acá en Bolivia. Acá Bolivia ha sido tomado muy en cuenta, también el corazón de Dios se conoce a través de estos grandes siervos y de verdad nos sentimos muy bendecidos y más que todo felices de poder transmitirle a ustedes a través de estos medios de comunicación. La invitación está hecha entonces para que también usted se traslade hasta los Estados Unidos desde el 1 al 4 de abril. Ya sabes la invitación allá. Usted puede ir, puede participar y más que todo puede recibir el corazón de Dios. Sí, hemos llegado hasta la parte final y nos vamos mostrándole este video documental acerca de qué se trata el Congreso de Líderes Cristianos y cuál es el objetivo.
Compartir la eterna redención lograda por la sangre que Jesucristo ha derramado en la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la creencia precisa y la salvación es la verdadera función de un pastor. Sin embargo, las filosofías del mundo se introducen en el cristianismo volviendo borroso el evangelio, por lo cual muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la pureza del evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente del CLF, el pastor Yonguk Park, de la Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Wilfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia en sus países, se ha formado el Congreso de Líderes Cristianos, CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde el nombre del Congreso de Líderes Cristianos CLF se estableció oficialmente. En dicho evento participaron 750 pastores de 47 países, siendo este la piedra angular del CLF que se realiza actualmente en los respectivos países. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor y doctor Oxo Park. Especialmente la conferencia del pastor Oxo Park está conformada por el evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años de haber experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio exacto de la vida espiritual y un ministerio genuino. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, sobrepasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África y Oceanía. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia, donde la cultura confuciana le da más importancia a la cortesía y la filosofía oriental se ha infiltrado en el cristianismo. Sin embargo, en este evento cada líder se ha enfocado solo en la Biblia para establecer que únicamente por la fe en la palabra de Dios se define el ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial del CLF, en el cual se reunieron más de 1,000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en una herramienta indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF en Corea del Sur. En la segunda mitad del 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero, los pastores de todo el mundo han clamado en el CLF realizado en Seúl: «Volvamos a la Biblia». Con este anhelo, en mayo del 2018, el pastor Oxo Park llevó a cabo el CLF junto al representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Wilfrida Sumaili, y otros 500 pastores y representantes de diferentes países, en el cual se realizó el simposio con el tema «Cómo llevar la vida de fe cristiana». Esto llamó la atención de muchos medios de comunicación, por lo que se estableció la rueda de prensa de líderes cristianos a nivel mundial desde el 2018. Por otro lado, en las islas Fiji del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, y sus líderes decidieron cooperar con la Misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji.
Previamente, en el año 2016, dichos líderes participaron personalmente en el WordCamp de Corea del Sur y pudieron confirmar la veracidad de la misión Buenas Nuevas, compartiendo un mismo pensar en el propósito del CLF. En agosto de 2017 se ha celebrado un convenio y al siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, al cual participaron 600 pastores y líderes. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchos ministros hablan acerca de la necesidad de una reforma y un cambio en el cristianismo. Sin embargo, sin la presencia del evangelio puro, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La vida de fe y el ministerio genuino se logran únicamente a través de la gracia y la fe, no por las obras ni el activismo, sino recibiendo el corazón de Dios, despojándonos de la teoría y la religiosidad. En el CLF se comparte a los líderes el evangelio del arrepentimiento y el perdón del pecado. Esperamos que se difunda en todo el mundo.